Mis padres me negaron 70,000 para salvar a mi hijo enfermo, pero le regalaron 200,000 a mi hermana. Vendí mi casa llorando mientras ellos celebraban. Ahora que lo perdieron todo en las falsas inversiones me suplican ayuda, solo les entregué un folleto del mismo albergue donde yo pasé la noche cuando vendí mi casa. Es leucemia aguda. Necesitamos 70,000 para la cirugía experimental o no pasa de 2 meses. Las palabras del médico me atravesaron como vidrio molido en la garganta. Corrí a casa de mis padres. Por favor, necesito que me presten el dinero. Es mi hijo. Hijo, la situación económica está muy difícil. No podemos distraer fondos en causas perdidas. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Una semana después, en la cena familiar, mi hermana alzó su copa, brindemos. Mis papás me dieron 200,000 para mi proyecto inmobiliario. Por las inversiones que sí valen la pena. No como otros que solo piden limosna. Mi mundo se desplomó. Mis padres chocaban copas y aplaudían orgullosos. ¿Y mi hijo qué? Exploté. Tu hijo no es una inversión, es un gasto. Mi hermana sonrió con veneno. Aprende la diferencia. Mi padre se inclinó hacia mí. Si fueras hombre, ya habrías vendido tu casa. Conozco a alguien que te paga en efectivo, sin tanto papeleo. La desesperación me cegó. Firmé la venta por 87,000 cuando valía 150,000. Esa noche, con una mochila y el alma hecha pedazos, pagué $10 por una cama en el albergue. Dormí allí para ahorrar cada centavo. Con 87,000 en la bolsa y el olor a desinfectante del albergue impregnado en mi ropa, solo me quedaba una cosa clara: algún día me iban a pagar cada lágrima. 3 días después de la cirugía de mi hijo, cuando apenas podía celebrar que había sobrevivido, mi hermana me mandó una foto. Era ella posando en mi cocina, con una copa de vino y el texto, dándole un toque de clase a este lugar. Gracias por el upgrade, hermanito. Mi cerebro se negó a procesarlo. ¿Qué carajos? Imposible. Pero luego lo entendí. Algo se rompió dentro de mí. No mi espíritu, mi ingenuidad. Me senté frente a la computadora del hospital y empecé a buscar el nombre de la empresa compradora en los papeles de venta: Grupo Patrimonial Global LLC. Sonaba genérico, demasiado perfecto. Los registros públicos no mienten. La LLC se había creado 2 semanas antes de que mi padre me aconsejara vender. El agente registrado, mi hermana. Todo había sido una estafa familiar. Organizada. Se burlaron de mi desesperación. Mi sangre se congeló. Mi mente, por fin, se aclaró. Lo entendí todo. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo llamé esa misma noche. Claro, hijo. ¿Cómo sabías que tu contacto me iba a pagar tan rápido por la casa? Ay, hijo, él es muy eficiente y siempre tiene buen capital disponible. ¿Por qué la pregunta? Por nada. Solo curiosidad. Gracias a eso salvé a mi hijo. Colgué. Ya tenía mi respuesta. Fui a ver a un abogado con los documentos. La venta es legalmente hermética, me dijo después de revisarlos. Firmaste por tu propia voluntad. No hay fraude técnico aquí. ¿Y si pruebo que hubo colusión familiar? Sería difícil de probar. Y muy caro. Lo siento. Salí de esa oficina transformado. La ley no me iba a ayudar. Tendría que hacerlo yo mismo. Mi hijo y yo nos mudamos a un apartamento de una habitación. Él dormía en el sofá cama, yo en el piso. Cada noche, después de acostarlo, abría mi laptop e investigaba. Registros hipotecarios. Historiales crediticios públicos. Documentos de la ciudad. Me volví un experto en encontrar información, incluso me inscribí a cursos gratuitos en línea. Y entonces, lo encontré, oro puro. La casa de mis padres tenía una segunda hipoteca con una pequeña firma de crédito privada, Capital Rápido Solutions. $280,000 prestados hace solo un año al 15% anual. Ya llevaban 3 pagos atrasados en los últimos 6 meses.
Mientras tanto, mi hermana seguía de influencer de bienes raíces en Instagram. Publicaba fotos de su propiedad con captions como, el secreto está en identificar las oportunidades que otros no ven. Hashtags Mansard Empresarial, hashtags inversiones inteligentes. Cada post era una puñalada. Pero también combustible. Un jueves, entre facturas impagadas y publicidad basura, apareció una carta simple, con el remitente de un bufete de abogados que no reconocía. Estaba tan hundido que casi la tiré. Pero la abrí. Era de parte del abogado de mi difunto suegro, que había muerto hacía 3 meses. Había dejado una herencia. $377,000. La hoja adjunta incluía una nota personal que él había escrito antes de morir: sé que sin mi hija las cosas pueden ser difíciles. Usa esto para asegurar el futuro de mi nieto. Es el último regalo de un abuelo que lo adora. Mis ojos se empañaron. Fue la primera vez que lloré desde el diagnóstico de mi hijo. El amor de la familia de mi esposa se manifestaba como una fortaleza inquebrantable para salvarnos, mientras mi propia sangre había intentado destruirnos. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Pero también era una señal. Una instrucción. Esto ya no era solo venganza. Era justicia pura. El último acto de amor de un abuelo iba a financiar la aniquilación de los otros. Llamé a Capital Rápido Solutions. Buenos días, me interesa comprar carteras de deuda privada. ¿Tienen alguna disponible? Algunas sí. ¿Qué tipo de montos maneja? Hasta 300,000 en efectivo. Perfecto. Le puedo mostrar varias opciones. Revisé todas las carteras disponibles hasta encontrar la que buscaba. Casa en Los Álamos, préstamo original por 280,000, 3 atrasos en pagos, deudores de alto riesgo. Esa me interesa. ¿Cuál es el precio? 182,000, está problemática, por eso el descuento. Acepto. Una semana después, yo era el nuevo acreedor de la hipoteca de mis padres. Ellos no tenían idea. Para ellos, Capital Rápido Solutions seguía siendo su prestamista. Pero ahora yo controlaba su destino financiero. Me senté en mi apartamento esa noche, con mi hijo dormido en el sofá y los documentos de la hipoteca en mis manos. Me había convertido en el depredador silencioso. El que esperaba pacientemente. Mi hermana siguió publicando fotos de mi antigua casa. Mis padres siguieron viviendo como si nada hubiera pasado. Ninguno sabía que el chico al que habían humillado y estafado ahora tenía el poder de destruir su mundo financiero cuando quisiera. Pero no tenía prisa. La venganza fría se sirve a la temperatura perfecta y yo acababa de empezar a cocinarla. Cada noche, antes de dormir, releía la nota de mi suegro. Es el último regalo de un abuelo que lo adora. Tenía razón. Era un regalo. Y yo lo iba a usar exactamente como él habría querido. 2 meses después de comprar la hipoteca, empecé a notar algo raro en las redes sociales de mi hermana. Sus posts sobre inversiones inteligentes habían cambiado. Ya no solo mostraba fotos de mi antigua casa. Ahora hablaba de un fondo revolucionario de trading con IA que prometía rendimientos del 30% mensual. Mis papás confiaron en mi visión empresarial y ahora todos estamos ganando dinero mientras dormimos. La inteligencia artificial nunca descansa. Sus infaltables, futuro financiero y inversiones inteligentes, . En los comentarios, reconocí nombres de primos, tíos, incluso vecinos de mis padres. ¿Cómo me puedo unir? ¿Necesito mucho capital inicial? Quiero invertir también. Mi hermana había convertido mi antigua casa en su escenario de ventas. Organizaba reuniones de inversión en mi sala, donde convencía a familiares de meter su dinero al mismo fondo donde había vertido los 200,000 iniciales y todo lo que habían sacado hipotecando la casa de mis padres. La bandera roja era obvia para cualquiera con 2 dedos de frente. Pero la codicia es más fuerte que la lógica. Entonces, un martes por la mañana, explotó todo. Alerta, FBI arresta a fundador de esquema Ponzi que robó 400 millones a inversores. El titular del noticiero matutino me hizo escupir el café.
La foto del arrestado era la misma cara que había visto en los posts de mi hermana, Jonathan Blake, CEO de EA Future Trading. Su fondo revolucionario era un esquema Ponzi clásico. El dinero se había evaporado. Completamente. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era mi tía Carmen. ¿Viste las noticias? Tu hermana convenció a medio barrio de invertir en esa mierda. Mi esposo metió los ahorros para la jubilación. $40,000. Colgué y abrí Facebook. La masacre había comenzado. María nos mintió. Nos dijo que era una inversión segura. Esa estafadora usó a sus propios familiares. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos? Ella sabía que era un fraude. Mi hermana intentó controlar el daño con un post desesperado: yo también perdí dinero. Fuimos víctimas juntos. Por favor entiendan que nunca habría arriesgado el dinero de mi familia si hubiera sabido. Pero ya era demasiado tarde. Su reputación estaba destrozada. Y junto con ella, la de mis padres. 3 días después llegó la primera carta oficial. El pago mensual de la segunda hipoteca no había llegado. $4,200 que simplemente no existían más. Mi abogado envió la carta estándar de recordatorio. Nada personal, solo protocolo. Mi padre me llamó esa misma noche. Hijo, creo que tenemos un pequeño problema con unos pagos. ¿Qué clase de problema? Pues, ya sabes, con todo este tema de las inversiones. Se nos complicó un poco el flujo de efectivo. Esperé una disculpa. Que reconociera la abismal ironía. Una señal mínima de humanidad. Pero soltó, con una voz cargada de exigencia: hijo, me enteré que te va bien, que ahora eres casi millonario con tu herencia. Tu deber como hijo es ayudarnos a salir de esta. Solo necesitamos $180,000 para pagar las deudas. No sé de qué hablas, papá, respondí, con una calma forzada. Ando sin un centavo, sobreviviendo. Colgué sin decir una palabra. Esa noche no dormí. Las palabras de mi padre resonaban como un eco venenoso: casi millonario, tu deber como hijo. La desfachatez de su exigencia era asfixiante. Sabía que no se quedaría ahí. Su mundo se desmoronaba y yo era el chivo expiatorio perfecto. Una semana después, el infierno personal comenzó. Mi tía Carmen me llamó llorando. Tu papá está diciendo a toda la familia que tú saboteaste las inversiones por pura envidia. Que arruinaste el éxito de tu hermana al negarte a ayudarlos, a pesar de que ahora eres casi millonario con tu herencia. Que eres un hijo egoísta. ¿En serio? Dice que siempre has sido amargado y vengativo. Que hasta inventaste lo del cáncer de tu hijo para llamar la atención. Mi sangre se congeló. ¿Dijo qué? No le creemos, pero está convenciendo a algunos. Tu tío Raúl ya no quiere hablar contigo. Pero mi padre no se detuvo ahí. 2 días después, mi jefe me mandó llamar a su oficina. Oye, recibí una llamada muy extraña ayer. Un hombre que decía ser tu padre. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué le dijo? Que tienes problemas de adicción a las sustancias ilícitas. Que has estado robando dinero de la empresa para mantener tu vicio. Que soy un irresponsable por mantener a un adicto en mi personal. Jefe, ¿usted sabe qué? Por supuesto que sé que es mentira. Te conozco desde hace 8 años. Pero necesito que hagas una declaración oficial para recursos humanos, por si esto escala. Grabé mi testimonio esa tarde. Detallé cada evento desde el diagnóstico de mi hijo hasta la estafa familiar. Recursos Humanos archivó mi declaración y me aseguró que mi trabajo estaba seguro. Más munición para mi arsenal. El segundo pago no llegó. Mi abogado envió la notificación oficial de intención de ejecutar la hipoteca. Ya no era solo un recordatorio. Era una amenaza legal. Mi hermana apareció en mi apartamento 3 días después. Sin maquillaje, con los ojos hinchados, vestida con la misma ropa que había usado 2 días seguidos. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué?
Por favor. Sus lágrimas parecían reales por primera vez. Solo 5 minutos. La dejé pasar. Se sentó en mi sofá barato, el mismo donde dormía mi hijo cada noche, y empezó su actuación. Sé que cometí errores. Sé que las cosas se salieron de control. Pero somos familia. Ajá. Necesito tu ayuda para salvar la casa de nuestros padres. Sé que estás nadando en dinero. Dame tiempo, puedo conseguir el dinero y te lo devolveré. La miré con calma absoluta. ¿Es para salvar su casa o para devolverme la mía? Su rostro se transformó. La tristeza desapareció, reemplazada por rabia pura. ¿Mi casa? Tú la vendiste. Nadie te obligó. Tienes razón. La vendí porque no me quisieron prestar el dinero para salvar a mi hijo, dinero que ustedes usaron para comprar mi casa a precio de remate. Y se salvó. Deberías estar agradecido. Luego, con desprecio, añadió, pierdo mi tiempo contigo. Sabía que eras un idiota que no ayuda a la familia. Se levantó y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se dio vuelta. Esto no se va a quedar así. Esa noche recibí un email desde su cuenta personal, vas a pagar por esto. Arruinaré tu vida como arruinaste la nuestra. No tienes idea de lo que puedo hacerte. Imprimí el correo inmediatamente. La siguiente jugada fue predecible. Intentaron declararse en bancarrota para eludir la deuda. Mi abogado estaba preparado. Presenté pruebas de todas las transferencias recientes a su hija, me explicó por teléfono. Los 200.000 iniciales, los retiros de la segunda hipoteca, todo. El tribunal puede ver claramente que están tratando de ocultar activos. La solicitud de bancarrota fue rechazada. La desesperación nos estaba volviendo creativos. Mi hermana creó un GoFundMe usando una foto vieja de mi madre en el hospital. Mi madre está enferma y necesita tratamientos urgentes. La familia ha perdido todo en estafas financieras. Por favor, ayuden. La campaña recaudó casi $17.000 en 2 días. Pero yo había estado monitoreando sus redes sociales. Tenía screenshots recientes de mis padres en un crucero a las Bahamas, pagado con dinero de deudas justo antes del colapso financiero. Envié los links anónimamente al soporte de GoFundMe con una nota, los beneficiarios están cometiendo fraude. Adjunto pruebas de su verdadera situación financiera. La campaña fue cerrada por fraude 24 horas después. El dinero fue devuelto a los donantes. La humillación fue pública dentro de su círculo. Llegó el aviso final de ejecución. Tenían 30 días para pagar los atrasos más las penalizaciones, $18.500 que no tenían. Lo ignoraron completamente. El día 31, mi abogado obtuvo la orden judicial para tomar posesión de la propiedad. Fue entonces, al revisar los documentos judiciales finales de posesión, que se toparon con la verdad. El nuevo acreedor no era una firma anónima. Era mi nombre. Esa noche, mientras revisaba los documentos legales con mi hijo dormido al lado, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mi hermana. Su voz era puro veneno. Escúchame bien, hijo de puta. Si crees que puedes quitarnos la casa y salirte con la tuya, estás muy equivocado. Si no puedo conservar la casa de mis padres, me voy a asegurar de que Servicios Sociales investigue tu estilo de vida inestable. Un padre soltero viviendo en un apartamento de mierda, obsesionado con la venganza, claramente no es ambiente adecuado para criar a un niño. Te voy a quitar a tu hijo como tú nos quieres quitar la casa. Guardé el audio. Cualquier duda que había tenido se evaporó completamente. Ya no se trataba solo de justicia por lo que me hicieron. Ahora habían amenazado a mi hijo. El juego había cambiado. Y yo tenía todas las cartas. Fijé el desalojo para cuando regresaran de Cancún. Mi hermana no podía evitar publicar cada detalle en sus stories. Contraté la misma empresa de mudanzas que usé cuando me echaron de mi casa. A las 3:47 de la tarde llegó el taxi desde el aeropuerto.
Los vi bajar, mis padres bronceados y relajados, mi hermana cargando bolsas de duty free. Venían riéndose de algo. Se quedaron como estatuas cuando vieron sus vidas apiladas en el jardín. ¿Qué carajo? Mi padre corrió hacia la puerta principal como si estuviera en llamas. Arrancó el aviso de ejecución hipotecaria que había sido clavado en la madera. Sus manos temblaron mientras leía mi nombre. No puede ser. No puede ser. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra mi auto, observando en silencio. Como un director viendo su película favorita. Mi hermana me vio primero. Su cara pasó de confusión a horror absoluto. Tú. Corrió hacia mí como una loca. Eres un monstruo. Esto es nuestra casa. No respondí. Solo levanté mi teléfono, mostrándole claramente que estaba grabando. Se detuvo en seco. Los vecinos ya se habían asomado. Toda la cuadra tenía primera fila del espectáculo. Mi padre se acercó, su arrogancia había desaparecido completamente. Era tu casa, murmuró. La casa donde creciste. Le entregué una carpeta manila. Esta también era mi casa. Sus manos temblaron al abrirla. Adentro estaban todas las pruebas, la autopsia falsa, la venta por debajo del precio, las amenazas contra mi hijo. Todo está ahí, dije con calma glacial. Mi hermana intentó arrebatarle la carpeta. Esas son mentiras. Manipulaste todo. ¿Cómo manipulaste la autopsia que creaste 2 semanas antes de la venta? ¿O cómo manipulaste a papá para que me convenciera de vender? Mi padre miró los documentos y su cara se descompuso. Hija. Esto es verdad. Papá, no le creas. Está inventando todo. Se le cayeron los papeles. Dios mío. Nos manipulaste a todos. No, gritó mi hermana. Él está loco. Está obsesionado con lastimarnos. ¿Obsesionado? La miré directamente. ¿Como cuando dijiste que eras una inversión y mi hijo un gasto? ¿O cuando amenazaste con quitármelo? Mi madre, que hasta entonces había estado en shock total, finalmente habló, amenazaste con quitarle a su hijo. Era una amenaza vacía. Estaba enojada. Saqué mi teléfono. Su propia voz llenó la calle. Te voy a quitar a tu hijo como tú nos quieres quitar la casa. El silencio fue sepulcral. Mi madre la miró con horror. ¿Cómo pudiste decir eso? Es tu sobrino. Estaba desesperada mamá. Él nos está quitando todo. No, la interrumpí. Yo no les quité nada. Ustedes me quitaron mi casa cuando mi hijo se estaba muriendo. Me negaron un préstamo cuando tenían dinero, ustedes celebraron mientras yo dormía en un albergue. Mi padre intentó una última jugada. Hijo, podemos arreglar esto. Somos familia. ¿Familia? ¿Familia es llamar, causa perdida, a su nieto enfermo? ¿Familia es inventar que soy adicto para que me despidan del trabajo? Se puso pálido. ¿Cómo sabes? Mi jefe me contó todo. Está grabado en Recursos Humanos. Le mostré mi teléfono de nuevo. Tengo pruebas de todo lo que han hecho para destruirme desde que perdieron el dinero. Mi hermana se desplomó en el bordillo, llorando. ¿Ahora dónde vamos a vivir? La miré sin un gramo de compasión. No lo sé. Tal vez podrían ir al albergue. Cuesta $10 la noche. ¿Qué? Mi madre no entendió la referencia. Es donde dormí cuando vendí mi casa por culpa de ustedes. Para ahorrar cada centavo para la cirugía de mi hijo. Mi padre se acercó, con lágrimas en los ojos. Por favor. Perdónanos. Cometimos errores, pero... ¿Errores? Lo interrumpí. Estafarme fue un error. Amenazar a mi hijo fue un error. Intentar que me despidan fue un error. Saqué un folleto doblado de mi bolsillo trasero. El mismo que había estado cargando durante meses, esperando este momento. Se lo entregué a mi padre.
¿Qué es esto? Un folleto del albergue. El mismo lugar donde pasé la noche cuando ustedes me robaron mi casa. Lo miró con manos temblorosas. No puedes hablar en serio. Tan serio como cuando me dijiste que mi hijo no era una inversión, sino un gasto. Mi hermana levantó la cabeza, con el maquillaje corrido. ¿Nos vas a dejar en la calle? ¿En serio? Exactamente como ustedes me dejaron a mí. La diferencia es que yo no tenía opción. Ustedes eligieron esto cuando decidieron estafarme. Los vecinos seguían mirando. Algunos grabando con sus teléfonos. La humillación era completamente pública. Mi padre hizo un último intento desesperado. ¿Y si te devolvemos tu casa? ¿Podríamos hacer un intercambio? ¿Cuál casa? Lo miré con incredulidad. ¿La que ella ya tuvo que vender para cubrir las pérdidas del esquema Ponzi? Ya no tienes nada que devolver. Mi hermana se puso pálida. ¿Cómo sabes qué? Sé todo. Sé que la vendiste hace 2 meses cuando se te acabó el dinero. Sé que igual perdiste todo. La miré directo a los ojos. Así que no solo perdiste su estafa, ahora perdiste esto también. Mi padre se quebró. Literalmente se desplomó en el asfalto, sollozando. No sabía que ella había planeado todo. Pensé que realmente era una oportunidad para ayudarte. Claro. Por eso me dijiste que si fuera hombre ya habría vendido mi casa. No tenía respuesta. Mi hermana gritó desde el bordillo, «Eres un psicópata». No, le respondí. Soy exactamente lo que ustedes me enseñaron a hacer. Mientras me alejaba, los vi en el espejo retrovisor. 3 personas que habían destruido a su propia familia por codicia, ahora parados entre los escombros de sus vidas, sin entender cómo habían llegado ahí. La justicia había sido servida. Fría, calculada y completamente merecida. Han pasado 8 meses desde el desalojo. Vendí la casa familiar inmediatamente. Con ese dinero y lo que me quedaba de la herencia, compré una casa nueva en un barrio mejor. Tiene un jardín grande donde mi hijo juega fútbol todas las tardes. La familia extendida la odia visceralmente. Mi tía Carmen perdió $40K de su jubilación por culpa de ella, y ahora literalmente se cambia de acera cuando la ve. En el último cumpleaños familiar, 3 familias se fueron cuando ella llegó. El barrio entero sabe que es la estafadora que robó a sus propios familiares. La señora del supermercado me contó que la gente le da la espalda cuando va a comprar. Lo más delicioso es que mis propios padres la culpan por todo en privado. Si no hubiera sido tan ambiciosa, nada de esto habría pasado, le dice mi padre según me cuenta mi primo. Destruyó a toda la familia extendida por codicia y ahora está completamente sola. Ni siquiera sus propios padres confían completamente en ella. Mi primo también me contó que no puede conseguir trabajo. Aparentemente cuando los empleadores buscan su nombre en Google, lo primero que aparece son los artículos sobre el esquema Ponzi. Mi hermana me acosa con perfiles falsos en redes sociales. Los bloqueo sistemáticamente. Es como jugar guacamole con una persona desesperada. Hace 3 meses recibí un WhatsApp de mi madre. Era una disculpa vacía de 2 párrafos que terminaba pidiendo dinero para gastos médicos urgentes. Le respondí una sola frase: espero que encuentren la ayuda que necesitan. La bloqueé. Anoche colgué una foto nueva en la pared de nuestra sala, mi hijo y yo en la puerta principal de nuestra nueva casa, sonriendo. Es la primera foto donde realmente me veo feliz en años. Mi hijo no pregunta por sus abuelos. Los niños son más inteligentes de lo que creemos. Sabe que la gente que lo lastimó a él y a su papá no merece estar en su vida. A veces me pregunto si fui demasiado duro. Luego recuerdo las palabras exactas de mi padre: no podemos distraer fondos en causas perdidas. Y se me pasa. Construyeron su imperio sobre mis ruinas. Yo construí mi paz sobre las de ellos. Reddit: hice mal en quitarles el hogar de toda la vida, o la casa dejó de ser un hogar en el momento en que la usaron como arma contra mí.